En realidad, el hecho de que el Perú haya sido sede de este COP20, que es un preámbulo a lo que va a pasar en París, y quiero tomar yo las palabras del congresista Cabrera. Realmente, ¿por qué comprometernos a algo si generamos más oxígeno? Y estando cerca de la línea ecuatorial, cerca de la selva, cerca al mar, no tendríamos por qué comprometernos a cosas que podrían mermar en nuestro crecimiento económico. Y ese es un tema que nos debe ayudar y hacer pensar un poco. No, países como nosotros necesitamos crecer. No estamos en las mismas condiciones de otros países que ya crecieron. Somos un país en formación. Y consiguientemente tenemos que saber utilizar nuestros recursos naturales para ese crecimiento. Comprometernos a algo que no deberíamos por qué tener que comprometernos podría implicar un decrecimiento en nuestra economía y por consiguiente a menor crecimiento, menor desarrollo, menor bienestar. Podríamos también hablar de que existen ciertas consideraciones políticas para poder tener este foro aquí en el Perú. Sin embargo, más allá de esas aristas, creo que es importante también reflexionar sobre la salud de la tierra, reflexionar sobre la necesidad de tener un país limpio y aprender a vivir en este siglo XXI con ciertas alertas para poder hacer de nuestra vida con bienestar, pero preservando también el lugar donde vivimos, ¿no? Yo no quisiera entrar más allá en detalles, creo que hay otros temas en la agenda, pero ha servido esta primera parte para poder reflexionar y llamar la atención de nuestros oyentes de lo importante que es tener presente los aspectos del cambio climático en el mundo, ¿no? Los presupuestos generales de la República 2015, vamos al análisis de José Chevasco. Yo quisiera juntar el tema presupuestal con el tema de los partidos políticos. ¿Por qué? Porque en el partido político deben formarse los gestores públicos. Y lamentablemente en nuestros partidos políticos no estamos formando gerentes públicos. Y lo que dijo el parlamentario es cierto. Aprobamos un presupuesto que es la ley principal que aprueba un parlamento cada año, se incrementa en 12%, hay más dinero para poder gastar. Pero ¿qué hacemos con un mayor presupuesto si las personas que deben gastar no saben gastar? El problema que adolece el Perú en este momento son de la carencia de funcionarios idóneos para el sector público. Estamos en una estructura del Estado, sobre todo en la parte del Poder Ejecutivo, que es quien gasta, donde el funcionario tiene miedo en gastar, el funcionario no firma las autorizaciones. Hoy, para el año 2014, no se han ejecutado todo el presupuesto previsto en el sector público. Hay ministerios en los cuales solo han gastado el 20 o el 30%. Entonces, ¿qué nos hacemos con un gran presupuesto si no podemos gastar? Y no lo hacemos porque no hay gente que se haya formado en los partidos políticos. Porque, ¿qué pasa? Al igual que un cadete militar entra a la escuela y su sueño es ser general, los ciudadanos que ingresan a los partidos políticos, su sueño es gobernar. Y el gobernar no solamente implica llegar a Palacio de Gobierno. El gobernar implica el poder estar en un puesto público donde se gerencie. Puede ser un cargo de elección popular, puede ser un cargo de confianza política, que está muy bien que exista, pero si no dotamos a ese funcionario de los elementos necesarios para poder administrar bien los recursos, ¿de qué nos vale un presupuesto? O sea, ¿el presupuesto qué significa? Es lo que yo pienso que voy a gastar. Aprobamos un presupuesto interesante, importante, pero en la cancha no lo gastamos. Y si lo gastamos mal. ¿No? Hemos visto en Cajamarca el monumento a los Jota, en Huancayo el monumento a los sombreros, en Tumbes el monumento al árbitro de fútbol, donde hay un gran pito en un parque. En ese contexto, ¿qué papel juegan los partidos políticos? Los partidos tienen que formar sus cuadros técnicos para gobernar. Porque ¿qué pasa? Cuando llega un partido y gana sus elecciones, que está muy bien, hay tres instancias de funcionariado. El funcionario político, el funcionario técnico y el funcionario auxiliar. Y el técnico y el auxiliar deben ser los personajes, los burócratas, que no está mal dicho que sean burócratas, que deben seguir una línea de carrera. Pero ¿qué pasa con el funcionario político? ¿Por qué se llama funcionario político? No porque pertenezca a un partido político. Se llama funcionario político porque aprueba políticas.
políticas de alimentación, políticas de educación, política de trabajo, políticas de inversiones. Entonces el partido político está en la obligación, creo yo, y eso tiene que ver, congresista, con un proyecto muy importante, en mi opinión, que va a aprobarse posiblemente este jueves, que es la ley de financiamiento para partidos políticos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ese funcionario que pertenece a un partido político y que llega al Ejecutivo a aprobar políticas, debe estar bien formado. ¿Y qué significa estar bien formado? El saber administrar el recurso público y tener presente algo muy importante. Cuando yo estudié fuera del país, economía pública, en España, mis profesores me enseñaron a lo siguiente. Un funcionario público, cada decisión que tome todos los días y a cada rato, debe pensar lo siguiente. ¿Cuánto se beneficia mi país con la decisión que voy a tomar? ¿Cuánto se beneficia el Perú con la decisión que va a tomar un funcionario público? Y esa formación tiene que estar, en mi opinión, dentro del partido político. Porque del partido van a salir los gobernantes, van a salir los gerentes. Y si no dotamos de recursos para que ese partido sea realmente una escuela de gobierno, siempre vamos a adolecer de burócratas que sepan administrar nuestro presupuesto público. Que me causó mucha satisfacción como ciudadano. Hace 2 semanas, y eso no lo sabe el congresista Cabrera, a pesar que es de refiere al fujimorismo, yo recibí la llamada de Keiko Fujimori para poder estar presente como expositor en materia de temas de gobierno, de gobernabilidad, ante las 100 autoridades electas por el fujimorismo en estas elecciones municipales y regionales. Muy bien. Y asistí, y durante 2 días estos nuevos funcionarios políticos del fujimorismo asistieron a un hotel en Miraflores para capacitarse en materia de función pública. Muy bien. Inclusive estuvo presente el Contralor General de la República para decirles a estos nuevos funcionarios cuál es el proceso de transferencia en los gobiernos, del gobierno a gobierno, y para advertirles lo que significa el control y las políticas que existen contra la corrupción. Y esto es parte de la formación de los cuadros. Entonces, así como el partido político Fuerza Popular hizo esta reunión, espero que los otros partidos políticos hagan lo mismo, porque necesitamos que nuestros gobernantes, no importa si son gobernantes de un municipio distrital o un municipio provincial u otros cargos de mayor nivel, pero lo importante es que el ciudadano que asume un cargo público tiene que saber administrar el dinero que no le corresponde, que es el dinero del Estado. Entonces, esto es una buena señal de que estamos avanzando. De acuerdo. Mire, vuelvo a repetir, y alguien me dijo alguna vez, y fue la doctora Magda Gilligan que me dijo, redunda, porque si no redundas, la gente se olvida, y hay que decirlo. De los partidos políticos salen los gobernantes. Exacto. La verdadera escuela de gobierno deben ser los partidos políticos. Entonces, si el Estado no se preocupa en invertir para que formar cuadros que de 15 o 20 años van a administrar el dinero del Estado, estamos fritos. Pero los partidos también tienen que estar... Tienen que poner su cuota. Claro, el nivel. Ya los partidos tienen que evitar las argollas. Los partidos tienen que saber hacer que los jóvenes emerjan a asumir cargos de responsabilidad. El parlamentario Cabrera tuvo razón. Cuando hay argollas en los partidos y esa gente no puede acceder a cargos importantes, ¿qué hace? Busca su espacio fuera del partido político. Y ahí nacen los movimientos regionales. Exactamente. O petardean al partido dentro del partido. También. Bien, como el PPC. Sí, poner sus petardos de, entre comillas, dinamita, ¿no? O salen del partido, y en estas elecciones realmente los partidos algunos han arrugado, porque no se han presentado y han dado espacio a que estos movimientos independientes ganen elecciones, con el riesgo de que esos movimientos independientes, al no tener una estructura debajo, no saben a quién rendir cuentas, etcétera, etcétera. Pero lo importante, y creo que el Congreso va a dar un gran paso, si este jueves aprueba la ley de financiamiento de partidos políticos. Para la población de repente les caerá mal, pues, porque la población piensa en el corto plazo, pero el gobernante tiene que pensar en el largo plazo.
y la inversión que se va a hacer en los partidos políticos. Y hay algo muy importante, que esta inversión va a estar destinada a temas educativos en el partido político. Yo no he participado del debate, soy simplemente un ciudadano que lee las noticias y que se entera, pero creo yo sí que el Congreso va a dar un paso gigante con esta aprobación. Dios nos da ciertos dones y tenemos que explotar el don que nos da. A la materia personal uno le da el don de la voz, son cantantes, son pintores, otros son arquitectos. En el tema de países nos ha dado la minería. Porque realmente solamente el 5% del área total del Perú es cultivable. Nada más. Nada más, solo el 5%, el resto es montaña y roca, o selva. Pero es cierto, hay que explotarla, pero también hay otra cosa. Hay que darle complemento social. Porque de nada sirve que haya crecimiento en una zona como Cajamarca y que tenga potencialmente, es un país que tenga crecimiento económico, si es que ese crecimiento no se redistribuye entre los pobladores. Es como en una casa, ¿no? Llega el parlamentario, bueno, vamos a llegar una persona a la casa y dice, me han aumentado el sueldo. Y la esposa feliz, ¿cuánto te han aumentado? Me han aumentado 1.000 soles más. ¡Qué bacán, los hijos, qué bacán! El siguiente mes, papá, cobré tus 1.000 soles y los cobré. El tercer mes, papá, pero estás creciendo tú, pero no hay distribución en la casa. Quedamos con los zapatos con hueco, no tenemos ropa y estamos comiendo mal. ¿De qué sirve que te hayan aumentado el sueldo si no lo redistribuyes? ¿De qué nos sirve crecer si no hay redistribución? Creo que es cuestión de ponerse de acuerdo, creo que somos conscientes del gran capital que tenemos en recursos humanos con la minería, pero también debemos ser conscientes que sabemos que saber redistribuir entre la gente.